Listo, pues bueno, vamos ya a iniciar con esta última sesión. Gracias a las personas que ya se conectaron, tanto las que están en vivo como los que ya nos están viendo en retransmisión. Maestra Blanca, le activo el audio. Listo. Muchas gracias, Ceci. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta tercera y última sesión de nuestro taller. Vamos a empezar a compartir pantalla. Creo que ya. Bueno, el día de ayer nos quedamos precisamente en esta diapositiva donde veíamos los 4 estilos de apego, que decíamos que pues estos cobran como una importancia al momento en que pues el niño empieza el proceso de socialización. Es como la forma en que los niños e incluso los adultos nos empezamos a desarrollar y es como que la huellita, ¿no? Que ya traemos obviamente de la primera socialización, los primeros encuentros que tuvimos ya con nuestros papás, en el seno familiar, digámoslo así, y es como que la forma en la que nos vamos a ir desarrollando y comportando, ¿no? Con nuestros pares. Ayer también me hacían una pregunta como de cómo podemos intervenir de acuerdo a estos 4 tipos de apego. Entonces, ahorita pues me gustaría como iniciar con esa parte dándoles como algunas ideas o algunas recomendaciones precisamente para intervenir, ¿no? Cuando nosotros ya identificamos que a lo mejor nuestro pequeñito o nuestra pequeñita pues tienen de alguno de estos rasgos, ¿no? Les decía ayer que también es bien importante al momento de diagnosticar, identificar estos tipos de apego, porque a veces se llegan a confundir con otros aspectos del neurodesarrollo, como aquí en el último que tiene que ver con TDAH o con trastorno negativista desafiante, que tienen que ver ya más con temas de conducta, de autorregulación, de control de impulsos y todo eso. Pero también precisamente estos padecimientos están muy relacionados o tienen mucho que ver con el estilo de apego. Entonces siempre va a ser bien importante identificar el estilo de apego que tienen nuestros pequeños, nuestras pequeñas, y también pues obviamente tener algunas estrategias para poder intervenir con ellos. Entonces, bueno, el apego que nosotros queremos, que nosotros estamos buscando, pues es el apego seguro, ¿no? Para el apego seguro no quiere decir que si nosotros no tenemos apego seguro, jamás vamos a poder desarrollar un apego seguro. Igual ayer hacían una pregunta relacionada a eso, ¿no? Y yo les decía, muchas veces tenemos la ilusión de que pues las figuras de amor, de seguridad, de protección van a ser nuestros padres, pero no siempre es así. Entonces también tenemos que estar preparadas, preparados para tener esas estrategias cuando nuestros pequeñitos y nuestras pequeñitas no cuentan con una mamá, con un papá, por diversas circunstancias, ¿no? Y entonces tenemos que identificar cómo está el contexto de esos pequeños, de esas pequeñas, para nosotros poder dar esas estrategias, ¿no? Para poder identificar quién puede hacer esa función, quién puede cumplir ese rol de seguridad, de confianza, de autonomía, ¿no? Que pueda guiar a los niños en ese proceso de autonomía y sobre todo acompañarlos. También les comentaba que en algunos casos nosotros como terapeutas nos convertimos en ese adulto, ¿no? Que guía, que protege, ¿no? En algún momento. Y que son esas las herramientas que a través de ese apego que nosotros vamos a dar, ellos adquieren herramientas en terapia. Es importante no confundirnos, ¿no? No convertirnos precisamente en esos adultos que los van a cuidar y que van a estar al pendiente de ellos, no, sino que en la terapia nosotros nos convertimos en esos adultos, ¿no? Porque damos seguridad, porque damos confianza, porque los encaminamos en la autonomía, porque exploramos con ellos y cuando están listos, digámoslo así, que los soltamos y podemos dejar que ellos solos pues se enfrenten a la realidad y que muchas veces el terapeuta está atrás o al lado de esos niños, pues obviamente cuidando, ¿no? Que se desarrollen y que se enfrenten, ¿no? A las situaciones. Entonces,
claro que puede ser cualquier otra persona y que claro que nosotros como terapeutas y como profesionales que estamos como en relación con los niños, tenemos este rol, ¿no? De desarrollar pues un apego seguro. Entonces, ¿qué pasa cuando no se desarrolla? Es muy poquito el porcentaje de niños que tienen un apego seguro, ¿no? Entonces, los demás pues estamos dentro de estos estilos de apego, pero eso no quiere decir que no podamos llevar a cabo una convivencia o que no podamos hacer cambios o que nos podamos acercar a un apego seguro. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos un apego inseguro evitativo, ¿cuáles son las características? Pues obviamente esta dificultad de identificar nuestras emociones, porque a lo mejor pues es tan difícil como contactar con ellas, no tuvimos un modelo que nos enseñara pues cuáles eran nuestras emociones, a reconocerlas, a nombrarlas. Y claro, estoy hablando también de los papás, por eso es tan difícil también para los papás hablar de sus emociones con sus pequeños, porque ellos tampoco tuvieron una educación emocional, que es también algo muy importante de lo que vamos a estar hablando en el diplomado, ¿no? Cómo llevar a cabo una educación emocional y cómo la educación emocional comienza desde los primeros años de vida. Entonces, la mayoría de nosotros como adultos no tuvimos una educación emocional y nos estamos como adentrando en ese tema, pues ahorita, ¿no? En estos últimos años, en estas últimas décadas. Y pues ahorita a lo mejor los pequeñitos que vienen o que están apenas en desarrollo, pues ya pueden empezar a tener una educación emocional, ¿no? Entonces, no hubo esa educación emocional, entonces como consecuencia, pues tienden a evitar, ¿no? Entonces, esta forma, ¿cómo vamos a poder intervenir con un apego inseguro, evitativo? Pues es precisamente todo lo contrario, ¿no? Comenzando con una educación emocional, comenzando con esta psicoeducación de por qué es tan importante las emociones, dónde se localizan las emociones, que las emociones no solo se encuentran como tenemos la idea, ¿no? En el corazón, sino que también hay una estructura cerebral que está encargada de nuestras emociones, que a nivel cerebral también tiene un impacto y que claro que se relaciona muchísimo con nuestro proceso de aprendizaje, con nuestro bienestar, todo, ¿no? Con regular nuestro sistema nervioso, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de estar cultivando, pues, emociones positivas, ¿no? El que emociones positivas no es esta ausencia de, pues, de las emociones desagradables, ¿no? Y que no es esa obligación de todo el tiempo estar en constante felicidad, pero sí estas herramientas que como personas tenemos que desarrollar para hacer frente a otras emociones o a otras situaciones. Entonces eso lo vamos a ver como a grandes rasgos ahorita en la siguiente diapositiva. Pero entonces, si ya identificamos que el apego inseguro, evitativo, pues obviamente no reconoce las emociones, no contactamos con ellos y obviamente evitamos pedir ayuda, de ahí vamos a empezar. Empezamos desde cero, ¿no? Empezamos a psicoeducar, empezamos a dar información de las emociones a través del juego, dependiendo la etapa del desarrollo en la que estén nuestros pequeños, pero sobre todo también se trabaja con papás. Recuerden que siempre que trabajamos con niños y con adolescentes es fundamental trabajar de la mano con papás. ¿Por qué? Porque pues precisamente nosotros como papás somos los encargados de desarrollar esas habilidades, ese cuidado, esa seguridad a nuestros niños y adolescentes. Entonces, aunque ellos vayan a terapia y adquieran muchas habilidades, pero ¿qué pasa si nosotros como adultos no estamos en la misma sintonía? El niño ya puede tener conciencia emocional, ya puede identificar sus emociones, a lo mejor aprender a expresarlas. Pero ¿qué pasa si el papá sigue evitando? ¿Qué pasa si el papá no conecta con el mundo emocional del niño? Pues no nos va a funcionar. Y el niño pues va a seguir teniendo estados emocionales permanentes de incomodidad, ¿no? Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, pues claro, se trabaja de la mano con papás para igual darles esta educación emocional y enseñarles técnicas, obviamente, para dejar de evitar y para contactar con el mundo emocional propio y de los niños, ¿no? Y pues obviamente irles enseñando que pedir ayuda no está mal y que nosotros como seres humanos pues estamos en un constante aprendizaje, en una constante red de apoyo, ¿no? Que eso es también lo más importante, que podemos recurrir a otras personas, a otros profesionales y pues ir tejiendo como que estas redes de apoyo precisamente, ¿no? Entonces, de esa manera es como podemos intervenir
cuando identificamos que hay un apego inseguro evitativo y podemos crear pues ese ambiente cálido para ir creando pues obviamente seguridad. Ahora con los apegos ansioso ambivalente, pues ya vimos que se caracteriza por una manera de responder a las necesidades del menor bastante impredecible, o sea que puede ser que un día pues los papás puedan ser responsivos, puedan contactar muy bien, pero que otro día pues obviamente por un día de cansancio, por un día pues de mucho agotamiento emocional, pues resulta que no responden o no están o responden de una manera como que muy agresiva o algo así. Y no quiere decir que nosotros no podamos igual, ¿no? Tener esos momentos de reacción porque es totalmente normal como seres humanos. Pero aquí lo importante es tener esta capacidad de identificar, tener esta capacidad de pedir una disculpa, incluso decir no fue la manera correcta de hablarte, de explicarte, incluso reconocer, sabes que yo también estaba desbordada, yo también estaba muy enojada, no sé cómo manejar estos estados emocionales, pero voy a trabajar para que juntos los podamos regular, ¿no? Entonces, identificar cuando, en qué momentos al adulto se le hace difícil y caemos en este estado ambivalente, ¿no? Que a veces sí y a veces no. Y entonces trabajamos en la constancia. Ayudamos a los papás a que sean constantes, a que muy independientemente de que en algún momento no tengan las herramientas, lo podemos comunicar. ¿Sabes qué, hijo? Necesito 5 minutos, necesito calmarme, pero ahorita dame unos minutos y ahorita estoy contigo pues para poder atender tu necesidad o para darte pues un mejor apoyo, una mejor contención, ¿sale? Entonces es como ir alargando estos procesos donde el menor sepa identificar muy bien, pues claro, los estados emocionales de los papás, cuando no siempre estamos de buen humor, pero que se pueda comunicar. Entonces, ahí radica, ¿no? En la constancia y en la congruencia, en el que pues el niño no se confunda y pueda incluso predecir, pueda estar seguro. Recuerden que cuando nosotros estamos ya predispuestos, ya podemos imaginar qué es lo que va a pasar y todo, pues creamos un ambiente de seguridad. Cuando ya sabemos que si nos pasa algo, pues podemos hacer esto, podemos hacer el otro y tenemos un abanico de posibilidades, pues nos da como una sensación de seguridad. Y entonces eso es lo que necesitamos en el niño. Entonces, pues ahí podemos reducir los niveles de ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestro niño, nuestra niña o nuestro adolescente ya sabe cómo vamos a reaccionar, ¿no? E incluso puede identificar muy bien cuando no estamos pasando por un buen momento como papás, como adultos, pero al final de cuentas pedimos nuestro tiempo, nuestro espacio para que en algún momento podamos responder. Entonces, incluso los niños van a decir, no, pues cuando mi papá, mi mamá no están bien, pues me piden un tiempo, ellos me apoyan y todo eso, y ya van a saber encontrar una solución. O cuando mis papás no saben la respuesta, no saben qué hacer, ellos también buscan ayuda, pero al final me dan la confianza de que yo siempre voy a poder contar con ellos en algún momento. Entonces, esa es la importancia, ¿no? Lograr que precisamente podamos disminuir esta ambivalencia y se convierta en un espacio donde los niños puedan tener esa seguridad y sepan cómo va a reaccionar mamá, papá, qué van a hacer en contextos específicos, en situaciones específicas, y pues que puedan obviamente saber cómo van a reaccionar sus papás, para que así podamos ir disminuyendo la incertidumbre, porque recuerden que un estado de incertidumbre constante, de desesperación, de alerta, pues claro que a nivel cerebral pues vamos a tener elevados niveles de cortisol, que es la hormona del estrés y que pues obviamente está íntimamente relacionado con trastornos de ansiedad, y todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que se da, ¿no? Por un pensamiento como de, sí, ¿ahora qué va a pasar? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa el otro? Y tenemos múltiples escenarios, pero todos estos escenarios son catastróficos la mayoría de las veces. Es como de, estoy solo, nadie me va a ayudar, no sé qué va a pasar. Y entonces, pues, estamos precisamente en ese estado de incertidumbre. Entonces, de ahí la importancia de tener un apego seguro para poder estar como desarrollando precisamente hormonas de bienestar, hormonas que te permitan un funcionamiento cerebral adecuado y que podamos responder a las necesidades del medio ambiente de una manera adecuada. Y eso pues ahorita lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y por último, en el desapego desorientado, pues es obviamente trabajar
con el trauma, básicamente con, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Son niños que pues lamentablemente han sufrido mucho en su ambiente familiar, en donde se supone que pues la familia o los papás pues son estas personas que te van a cuidar, que te van a proteger, que te van a guiar. Pero como les decía, no en todos los casos es así y también tenemos que estar preparados para eso. Entonces, a veces como profesionales de la salud o como instituciones no podemos hacer mucho. Entonces, también lo único que nos tocaría como hacer es a lo mejor identificar alguna red de apoyo, alguien que esté con los niños o incluso si hay instituciones, pues también capacitar a las personas que están en las instituciones, que están en las instancias, en los albergues, para que también tengan este contacto, esta conexión y puedan desarrollar en los niños estas habilidades de seguridad, ¿no? Entonces, eso es lo único que podemos hacer, incluso sacarlos de ese contexto de violencia y ponerlos en un lugar seguro. Eso sería lo único que, pues, en algún momento nosotros como profesionistas podríamos hacer y claro, pues hasta en la medida de lo posible, porque no siempre contamos pues con las posibilidades de poder hacerlos, ¿no? Entonces, pues básicamente trabajamos con el mundo emocional de los pequeños, ¿no? Precisamente con esta parte de desarrollar este tema de la seguridad, de enseñarles a enfrentar, o más bien a enfrentar sus miedos, a trabajar sus miedos. A través del juego hay muchas estrategias para poder hacerlo, a través de los cuentos, de la respiración, que son ahorita muchas técnicas que ahorita les voy a mostrar. Bueno, no muchas, algunas de las más importantes, pero pues a partir de ellas podemos ir generando algunas otras. Entonces, bueno, ya más o menos ahorita les expliqué cómo podemos ir interviniendo, ¿no? Cómo podemos intervenir de acuerdo a cada una de las características de los estilos de apego. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es la psicología positiva. Muchas de las técnicas que a veces ponemos en práctica o que ahorita estamos implementando es básicamente partiendo desde la psicología positiva. Cuando hablamos de psicología positiva, a veces pensamos que es como todo el tiempo todo bien, todo bonito, todo color de rosa, no contactar con aquellas emociones desagradables, con aquellas situaciones negativas, incómodas, con el dolor, con el sufrimiento, ¿no? Y no es así, sino es más bien contactar con esas emociones cuando tengamos que contactar, pero al mismo tiempo tener herramientas para poder enfrentarlo, ¿no? Para poder pedir ayuda, para poder hacer frente pues a esos estados emocionales incómodos, porque recuerden que muchas veces nuestros estados emocionales de enojo, de tristeza, de frustración, se prolongan debido a nuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros podemos identificar la calidad de nuestros pensamientos y podemos tener una calidad de pensamientos un poquito más adecuados para nosotros, un poquito más, digámoslo así, como más reales, no tanto en la fantasía, no tanto en el futuro, pues nosotros podemos tener estados emocionales un poquito digámoslo así, pues más beneficiosos, que nos den ese estado de bienestar constante. Entonces, la psicología positiva precisamente tiene mucho que ver con la educación emocional. Entonces, casi surgen como de la par en estos últimos años, contribuye a reforzar los objetivos hacia las emociones positivas y el bienestar, ¿no? Entonces, aquí el objetivo principal de la psicología positiva, pues es obviamente cultivar emociones positivas, el bienestar, el autocuidado, habilidades para la vida precisamente y habilidades socioemocionales, que también ya tuvimos un taller de eso, que es precisamente ese kit de herramientas que nosotros tenemos para hacer frente a situaciones emocionales, a situaciones de estrés, y a todo lo que estamos viviendo, pues debido a la época cultural en la que nos encontramos, ¿no? Y también hay muchos estudios donde pues hay muchas estrategias de afrontamiento frente al estrés, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros nos enfocamos, ¿no? La psicología positiva se centra precisamente en eso, en darle al ser humano un conjunto de estrategias de afrontamiento,
¿no? De estrategias que pueda ir practicando a lo largo de la vida, que nos permitan precisamente hacer frente a todo el cúmulo de situaciones que nos vamos a enfrentar a lo largo de la vida, ¿no? Obviamente nos centramos en el bienestar de las personas y de la sociedad en general. Entonces, mucho tiempo la psicología estuvo centrada pues en la psicopatología, en los trastornos, pero hay muchas personas que no necesariamente eh, recurrimos o necesitamos tener un trastorno o un diagnóstico como para cuidar de nuestra salud mental. Nos dimos cuenta que el cuidado de la salud mental es muy independiente de un trastorno, ¿no? Podemos también hacerlo desde la prevención, desde el autocuidado, desde el desarrollo de estrategias, desde el aprendizaje. Hay muchos aspectos que la psicología positiva pues obviamente abarca y que no tenemos que esperarnos hasta tener un trastorno de estrés, de ansiedad, perdón, una depresión, sino que simplemente si estamos atravesando por un periodo de transición, por un periodo de cambio, por esta dificultad a lo mejor de resolver problemas, de conocer nuestras emociones, todos esos aspectos tienen que ver con la prevención, ¿sale? Con esta parte de la psicología positiva, de tener un estado de bienestar, de poder hacer frente a todas las circunstancias de la vida cotidiana de una manera más saludable, más efectiva y pues obviamente con un acompañamiento, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, ¿cuáles van a ser estas características? Pues hay muchos estudios científicos de las experiencias positivas, ¿no? Que previenen la incidencia de psicopatologías, es lo que les decía. Lejos de estar en un proceso de terapia por algún trastorno emocional o del comportamiento, nosotros como que iniciamos en este mundo desde la prevención, desde prevenir o hacer algo por nosotros, como un autocuidado, como cuando vamos al médico y hacemos un chequeo general, así, ¿no? Como que cada año tener nuestro chequeo general, nuestro cuidado de que todo va a estar bien, desde la parte de la prevención y lo mismo hacemos con la parte emocional, con la parte del comportamiento, con la calidad de nuestros pensamientos, con qué lentes estamos interpretando la realidad, cómo lo estamos viendo, cómo es la calidad de nuestras relaciones, todo eso. Entonces, es un aprendizaje de habilidades constante y pues tiene mucho que ver con la educación emocional, que va a haber un módulo precisamente de nuestro diplomado para centrarnos precisamente en la educación emocional y lo importante que es, ¿no? Y también nos va a permitir desarrollar competencias básicas para la vida, que era lo que les decía, ¿no? Como esta parte de la comunicación, resolución de problemas, inteligencia emocional, todas estas habilidades que necesitamos, ¿no? Tolerancia a la frustración, manejo de la ira, del enojo, del estrés, porque a veces nosotras y nosotros no sabemos cómo reaccionar ante esas emociones, ¿no? Entonces, básicamente lo que quisiéramos es pues cambiar, ¿no? De una emoción a otra. Y entonces con una educación emocional nos damos cuenta que todas nuestras emociones tienen un propósito, que todas nuestras emociones son válidas y que tienen pues un periodo donde tienen que estar con nosotros, donde nos van a acompañar, pero que también nosotros las vamos a ir como integrando, como manejando, para que en algún momento podamos dar una respuesta a lo que esa necesidad me está demandando y al final poder tener un poquito más de experiencias agradables, que tiene que ver con el cuidado, con la reflexión, con los momentos de respiración, de el mindfulness, que también ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con preparar a mi cuerpo, a mi aprendizaje para momentos en los que yo necesite pues obviamente habilidades un poquito más complejas, habilidades un poquito más específicas, como pues obviamente resolver problemas, enfrentar crisis emocionales, hacer frente a lo mejor a un fenómeno natural, todo ese tipo de cosas que a veces pues nosotros no estamos preparados para eso. Entonces, todo esto es una metodología práctica que se empieza desde los primeros años de vida y tenemos que estar en un aprendizaje constante a lo largo de todo nuestro ciclo vital. Entonces, conforme nosotros vamos avanzando en nuestras etapas de desarrollo, vamos a ir aprendiendo estas habilidades, ¿no? Para la vida, estas estrategias de afrontamiento, este autocuidado, todo eso nos va a ir acompañando
pues a lo largo de la vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con dinámicas de grupo, con autorreflexión, con una razón dialógica, es decir, con estas habilidades de comunicación, con juegos, relajación, respiración, y pues obviamente todo esto nos va a permitir un desarrollo de competencias emocionales. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son los objetivos de la psicología positiva y ha cobrado pues una importancia en los últimos años, ¿no? Entonces también esto es un tema que va a estar en nuestro diplomado y también vamos a abordar un poquito de la crianza respetuosa. Todo esto que les he mostrado, incluso las estrategias, tiene mucho que ver con la crianza respetuosa. Cuando nosotros hablamos de responder a las necesidades de nuestros pequeños, de contactar con ellos, de ser empáticos, tiene mucho que ver con la crianza respetuosa. ¿Por qué? Porque antes decíamos que nosotros como adultos, como figuras de autoridad, pues era como minimizar las necesidades de otros seres humanos, de otros pequeñitos, ¿no? Por el simple hecho de que pues ellos son menores, de que ellos no entienden, de que ellos qué van a saber, ¿no? Y pues de manera implícita, pues en esas frases, pues estamos invalidando, ¿no? El mundo emocional de los pequeñitos. Entonces, todo esto que ya hemos estado viendo a lo largo de estos talleres, bueno, de estos días, tiene mucho que ver con la crianza respetuosa. ¿Y por qué no? ¿Por qué nos centramos en esto? Porque ahorita ya hay evidencia precisamente neurológica desde la neuropsicología, pues que las prácticas que anteriormente utilizábamos de crianza como del miedo, del condicionamiento y todo esto, pues generaban como estas emociones desagradables en los niños permanentes, ¿no? Como del miedo, el temor, pues obviamente provocaba que nuestros niños estuvieran eh, hiperestimulados en el área de la amígdala, ¿no? Generar grados muy altos de cortisol, por ejemplo, de esta hormona del estrés. Entonces, claro que pues tenemos como consecuencia muchos trastornos de ansiedad, ¿no? Incluso periodos depresivos, todo este tipo de cosas, ¿no? Problemas al momento de relacionarnos. Son muchas como las consecuencias que tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, por eso es que nos enfocamos en una crianza respetuosa. Y lo más importante, pues, es el cuidado del otro, el cuidar de sus necesidades, entender este proceso de desarrollo y obviamente las necesidades de las otras personas, su manera de pensar, su manera de interpretar el mundo y pues partiendo de que los niños y los adolescentes pues dependen de nosotros como cuidadores, ¿no? Como adultos, como figuras de referencia. Entonces aquí pues debe de haber siempre una mirada de respeto, eh, viendo al otro, pues obviamente como seres humanos, como seres dignos de respeto, cuidando los derechos humanos, obviamente, de las personas, de los pequeños, los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y pues tiene que haber cuidado, amor, cariño y comprensión. Cuando nosotros cuidamos, cuando nosotros respetamos, cuando damos cariño, amor y comprensión, se van a fortalecer esos mensajes o esos recuerdos en nuestro núcleo cumbens, que recuerdan que ya lo vimos en la primera sesión. Es esa parte de nuestro sistema límbico que se encarga de todas esas experiencias agradables, ¿no? Entonces, nosotros en automático, pues nos dotamos de esas experiencias agradables, nos volvemos como esta parte de fomentar el respeto a nosotros mismos, aprendemos cómo querernos, cómo cuidarnos a través de las otras personas. Entonces, cuando aprendemos que alguien más nos cuida, nos respeta, nos da cariño, nos da amor, es algo que nosotros vamos introyectando, es algo que nosotros vamos aprendiendo. Y entonces nos ayuda precisamente a formar nuestro autoconcepto, nuestra identidad y, ¿por qué no?, el valor, la valía y la autoestima que nosotros vamos a generar en algún momento. Entonces hay muchos aspectos que se enriquecen y que se van configurando a lo largo de la vida y del ciclo vital de los pequeños. Además de que hay muchos artículos donde también dicen que el aprendizaje pues obviamente está relacionado con esta parte de las emociones agradables, de las emociones positivas, a través del juego. O sea, y por eso es que también en la escuela y en el proceso de aprendizaje se habla mucho de momentos agradables, de transmitirle a los niños esos momentos agradables
e ir disminuyendo la tensión en el aula, ¿no? Porque a veces es como, no, pues viene un examen y empezamos como a preocuparnos, a estar, pues obviamente esperando lo peor, súper preocupados. Y entonces ahorita como que también ya vamos teniendo otras maneras de llevar a cabo pues estos episodios en el aula y que también está íntimamente relacionado con este tema de la crianza respetuosa. La crianza en realidad no solamente tiene que ver con los cuidadores, sino tiene mucho que ver con todos los profesionales, con todas las personas que estamos en relación y que estamos en interacción con nuestros pequeños. La crianza respetuosa se lleva a cabo en mi salón de clases, se lleva a cabo, pues obviamente en la escuela en general, en la sociedad, en el consultorio, en general en todo, porque todos los ambientes debemos de estar en el entendido que debemos de procurar el cuidado y el bienestar de nuestros pequeños en todo momento, ¿no? Entonces eso es lo que también tratamos de hacer entender con esta parte de la crianza respetuosa. Entonces aquí, pues obviamente el objetivo es desarrollar emociones positivas, momentos agradables y pues ir disminuyendo esos momentos de tensión y que pues cuando haya situaciones que de plano no se pueden evitar, que claro que va a pasar situaciones de tristeza, de angustia, saber contener a nuestros pequeños en esos momentos, ¿no? Porque a veces nosotros como con esta falta de información, pues no contenemos a nuestros pequeños, les decimos, tú qué vas a saber, o tú no tienes por qué estar triste, o esto no es para tanto, ¿por qué te pones triste por eso? No es para tanto, a tu edad no me preocupaba por eso, ¿no? Y entonces como que empezamos pues restar importancia al estado emocional que ellos están viviendo en ese momento, ¿no? Cuando en realidad es que desde su sentir, desde su experiencia, desde su manera de ver el mundo, lo están experimentando, lo están sintiendo. Y que nosotros en algún momento, si estuviéramos ahí, pues nos sentiríamos igual. Entonces creo que esa es la importancia que tiene pues el poder empatizar con los estados emocionales de nuestros pequeños y de nuestros adolescentes. Em, Obviamente debe de haber un tema como de consecuencias, un tema de aprendizaje, donde haya congruencia, donde siempre nosotros en este proceso de crianza lo hagamos desde de que todos los actos, ya sean buenos o bueno, ya sean favorables o pues desfavorables en algún momento, pues van a tener precisamente una consecuencia, ¿no? Entonces vamos a tratar de verlo desde la causa y el efecto para que sea mucho más enriquecedor el proceso de aprendizaje de nuestros niños y pues para que ellos también puedan ir teniendo un proceso de evolución, porque a veces nosotros pensamos que la crianza se resume solamente a un tema de castigo y de pues el aprendizaje mediante el castigo, ¿no? Y en realidad no siempre tiene que ser así. Hay muchas formas de reforzar positivamente, de darle un giro diferente a este tema del condicionamiento y no hacerlo pues desde un condicionamiento ortodoxo ni nada, sino una nueva forma de condicionar pues a partir de yo te respondo, yo cumplo o yo te contengo y pues obviamente estamos reforzando de manera positiva el que el niño acuda conmigo, el que el niño pues se acerque y estoy siendo responsivo, estoy respondiendo precisamente a esta necesidad y entonces básicamente estamos poniendo en práctica pues esta parte del reforzamiento, ¿no? Entonces pues ya hay muchos estudios donde dicen que el miedo y el temor provocan daños en el neurodesarrollo de nuestros pequeños. ¿Por qué? Porque pues nuestra amígdala pues está sobreestimulada, está activada todo el tiempo y entonces todo el tiempo estamos a la defensiva, nuestro cuerpo está tenso, nuestro cuerpo está preparado para la lucha y la huida, aunque no estemos en una situación real de peligro. Entonces, o aunque pues nuestro ambiente pues esté tenso, pues todo el tiempo estamos tensos y pues claro, no podemos pensar en alguna otra cosa, no tenemos este momento de relajación, no tenemos actividades de autocuidado, de ejercitarnos, de priorizarnos nosotros como seres humanos y pasar tiempo con nuestros pequeños de calidad, sino que todo el tiempo es pues un ambiente caótico, ¿no? Que sería como en el estilo de apego desorganizado. Entonces, pues de ahí la importancia de la crianza respetuosa y pues que ese tema lo vamos a ver un poquito
un poco más a grandes rasgos o más a profundidad en nuestro diplomado. Y pues ahora sí, ya que hablamos un poquito de esta parte teórica que sustenta algunas de estas estrategias, vamos a entrar pues obviamente a las estrategias. Entonces sabemos que en las situaciones de la vida cotidiana pues hay múltiples situaciones a las que nos enfrentamos, ¿no? Como cuando hay cambios, cambios que no podemos evitar, como un cambio de casa, como obviamente que a veces los papás cambian de trabajo, nos tenemos que cambiar obviamente de ciudad, de casa, incluso la pérdida de un ser querido también genera cambios, incluso las etapas de desarrollo de nuestros niños también generan un cambio, tanto para ellos como para nosotros. El hecho de actividades placenteras que obviamente nuestros pequeñitos pues quisieran estar haciendo todo el tiempo y que cuando pues se enfrentan al no o al sabes que pues ya tenemos que irnos cuando estamos en el parque o cuando les decimos un no, no, porque pues claro, no es apto para su desarrollo y ellos pues entran en crisis, ¿no? Y ahora ya sabemos por qué, porque no tienen esta capacidad como para comprender el por qué vamos a hacer esto o el por qué no puede seguir, ¿no? Y entonces tiene mucho que ver con irles anticipando, ¿no? Una estrategia que funciona muy bien es irles anticipando o tener ya un rol establecido de tareas o incluso si vamos a ir al parque, pues irle diciendo, no, pues plantearle el escenario, vamos a ir al parque, vamos a estar de tal hora a tal hora y si es posible, pues irle enseñando el reloj y unos 15 minutos antes pues, de irnos, pues irle anticipando, nos quedan 15 minutos, nos quedan 10 minutos y pues ya hasta que llegue el momento de irnos, ¿no? Obviamente desde un lenguaje muy firme y pues aunque vamos a saber que probablemente pues el niño entre en crisis, pues aquí lo importante es poder contener en ese momento, darle el tiempo para que pueda expresar sus emociones, pero no, obviamente no quedarnos más tiempo porque ahí ya no estaríamos siendo congruentes. Incluso podemos también una estrategia como de explicarle, ¿no? Yo sé que te sientes, o sea, ser nosotros el diálogo de esos niños, ¿no? Yo sé que te sientes enojado, yo sé que quisieras quedarte un poquito más de tiempo en el parque, pero mira, ahorita ya es tiempo de que vayamos a hacer otra cosa, vamos a hacer esto y el otro. Y entonces cuando ya vamos explicando al niño qué es lo que vamos a hacer, entonces inmediatamente vamos bajando la tensión o la incomodidad que el niño tiene, ¿no? Incluso, pues aquí les puse una imagen de ponernos a la altura de nuestros niños para explicarles, ¿no? Tomarlos de las manos, contacto visual para poder contactar con ellos, porque a veces lo que hacemos es que nosotros estamos hasta la cocina y ellos están en la recámara y pues les estamos gritando, ¿no? Les estamos mandando a hacer algo, pero pues no estamos ni viéndolos, ni estamos en el mismo espacio, ni sabemos qué están haciendo, ni nada. Entonces es ir, estar con ellos en ese momento y poder contenerlos, ¿no? Incluso cuando va a haber un cambio, poder irlos preparando para esos cambios y vivir esos cambios con ellos, ¿no? Porque también eso no quiere decir que nosotros como adultos siempre tengamos que estar fuertes, siempre tengamos que estar evitando nuestras emociones, porque no se trata de eso, sino más bien vivir esas emociones con naturalidad, con pues sin ningún prejuicio, sin ninguna pena con nuestros niños, claro, ser muy cuidadosos porque recuerden que los niños no van a cuidar de nosotros, que los niños pueden vernos, expresar nuestras emociones, pero nosotros seguimos siendo esas figuras que dan ese apoyo, esa contención, esa seguridad y que no vamos a cambiar de rol. Aunque nosotros estemos tristes, estemos incluso llorando, yo contengo, ¿no? Yo contengo, yo abrazo, yo te digo, todo va a estar bien. Yo también me siento triste, yo también tengo miedo, pero todo va a estar bien y vamos a estar bien y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro, ¿no? Entonces, ser muy cuidadosos de que nosotros no vamos a cambiar de rol, porque ese es también un tema muy importante porque si no, pues estaríamos cayendo, pues obviamente, en la parentalización y no queremos que, pues, nuestros pequeños cumplan un rol para el cual, pues, no están preparados todavía, ¿no? Entonces, entender que lejos de alarmarnos con una crisis, porque claro que cuando estamos en el supermercado o cuando vamos por la calle y que nuestros niños ya están cansados, ya tienen hambre y quieren muchas cosas y todo eso, pues claro que ellos entran en un estado
desregulación emocional. Y también es bien importante contactar con esas necesidades, porque recuerden que siempre que hay un desborde emocional es porque nosotros tenemos una necesidad que no está siendo cubierta, ¿no? Ya sea que pues obviamente querían algo en el súper, querían un juguete, y pues que obviamente les decimos que no, pues claro que ellos entran como en un estado de, pues precisamente de desequilibrio, ¿no? Porque ellos quisieran, pues obviamente la satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, nosotros, pues claro, ¿no? Contactamos con esa emoción, sabemos que va a durar unos minutos, incluso pues nos quedamos ahí con ellos, ¿no? A esperar, a contactarlos. Vamos monitoreando si aceptan contacto físico, porque hay unos niños que no aceptan contacto físico, hay otros niños que prefieren como estar solitos un ratito y entonces es como de, bueno, me voy, o sea, te sigo vigilando porque no me voy a ir de la habitación y me voy a alejar de aquí del pasillo, del súper, por ejemplo, pero te vigilo, ¿no? Y tú puedes quedarte aquí en lo que se te pasa, pero yo te estoy cuidando, porque a veces nosotros como papás es como de, bueno, ahí te quedas, ¿no? Y entonces como que el niño entra en un estado de desesperación porque él tampoco sabe cómo calmarse, pero al mismo tiempo ya aumenta la desesperación porque mi mamá ya se fue, porque pues ya me dio miedo porque se fue o porque mi mamá ya se fue y porque pues ya me regañó y aumenta, ¿no? Entonces hay que entender que los pequeñitos tampoco saben cómo reaccionar en ese momento. Entonces, nosotros somos el diálogo, nosotros les explicamos a ellos cómo se sienten, ¿no? Entonces, es como a quedarnos ahí, acompañarlos, si requieren contacto físico, les damos contacto físico y si no, pues simplemente ahora sí que lo que ya vayamos viendo que les funciona a los niños, ¿no? Conforme nosotros vamos dando precisamente esta educación emocional, vamos como ya conociendo un poquito más cómo es la forma de reaccionar de nuestros niños, ¿no? Cómo los podemos contener. Entonces, eso es algo que nosotros como adultos o que incluso nosotros como terapeutas podemos irles explicando a los papás, esta importancia de ir conociendo cómo van a reaccionar sus pequeños para que pues puedan obviamente dar esa contención. Y pues aquí les doy unas recomendaciones para educar en el vínculo. Estas obviamente son basadas en el autor que yo siempre les digo que es Rafa Guerrero, que obviamente pues él ha tenido muchos escritos sobre crianza y sobre neurociencia y toda esta parte del desarrollo cerebral. Entonces él habla de estas 4 etapas de educar en el vínculo, ¿no? Entonces era lo que les decía, nosotros tenemos que cuidar estas 4 áreas. Nosotros cuando podamos identificar y practicar estas 4 aspectos, pues vamos a poder educar en el vínculo y responder mucho mejor a las necesidades de nuestros pequeños. Entonces, primero tenemos que tener disponibilidad. Esto se relaciona mucho con las 4 esferas de la mamá suficientemente buena, del estudio que ya les había mencionado el día de ayer. Entonces, se relaciona mucho y pues tenemos que estar físicamente disponibles, o sea, estar en el mismo espacio, nada de que nosotros estemos en la cocina y ellos estén en la recámara o lo que sea, ¿no? Nosotros tenemos que estar físicamente disponibles, ¿no? Ese es como el primer, el primer punto, ¿no? Después, accesibilidad. Conectar sin ningún distractor, era lo que les decía, ¿no? En algunas ocasiones, pues estamos ahí ayudando a la tarea, estamos haciendo aparentemente pasando tiempo con los niños, pero resulta que nosotros estamos viendo nuestro programa, que nosotros estamos obviamente fatigados con un trabajo, resulta que tenemos que entregar, no sé, alguna situación laboral y pues nuestros niños pues no estamos obviamente accesibles para ellos a pesar de estar en el mismo espacio. Entonces tenemos que buscar pues estar accesibles una vez que estamos en el mismo espacio. El tema de sintonizar es ahí donde podemos tener empatía, donde podemos hacernos esa pregunta de qué necesita mi hijo, ¿no? Y para poder empatizar, para poder ir generando este vínculo, pues tengo que conocerlo, tengo que saber cómo se encuentra físicamente, eh, si tiene miedo, cómo es su diálogo, cómo está expresando sus emociones. Incluso funciona mucho tener ahí una ruedita de las emociones o unas imágenes de las emociones en un rinconcito para que también nosotros podamos ir a ese lugar y sea como ese lugar en el que nuestro niño, nuestra niña o incluso nuestro adolescente pueda
ayudarse de esos recursos para expresar cómo se siente, ¿no? Porque hay muchas veces que nuestros niños no saben todavía expresar y entonces nosotros podemos identificar su estado emocional y les vamos explicando para que en algún momento pues ellos también puedan hacerlo, ¿no? Incluso que nos cuenten qué pasó, por ejemplo, si tuvieron un mal día en la escuela, si alguno de esos amiguitos ya no quiso jugar con él, que eso es muy común también, pues es como explicarle, ¿no? También que pues son situaciones que no podemos evitar, que no podemos obligar a las personas a jugar con nosotros o a que estén con nosotros, pero que sí podemos buscar a otros niños, ¿no? Buscar otras experiencias y todo eso. Entonces también ser muy, muy claros con ellos, porque a veces nos confundimos y pensamos que plantearles un mundo color de rosa, un mundo perfecto, es como los vamos a ayudar y les vamos a evitar el sufrimiento, y no es así, porque nosotros sabemos que hay cosas que no se pueden evitar, que hay cosas que en el salón de clases y en la escuela se van a dar, por ejemplo, esta parte de que alguien no quiera jugar contigo, ese tipo de cosas, y que pues tenemos simplemente que darles esa seguridad para que puedan tener herramientas diferentes, para que puedan también hablar de lo que les pasa, porque también hay muchos niños que sufren, por ejemplo, de violencia en la escuela, de bullying, de burlas, todo eso. Y entonces también es ahí donde nosotros sintonizamos y tenemos esa empatía, ¿no? Porque a veces no logramos contactar con esas emociones que tienen nuestros niños. Entonces es ahí donde nosotros como adultos les damos esas herramientas para poder ayudarlos a transitar esas etapas. Y por último, ser responsivo, ¿no? Que ya es una vez que identifique la necesidad de mi niña, de mi niño o de mi adolescente, poder cubrir esta necesidad. Es decir, si tiene esta parte como de, no, pues quiero jugar o quiero hacer esto, bueno, valoro, ¿no? O sea, ahorita estoy terminando, no sé, mi jornada laboral o tengo que mandar algo, ¿no? De mi trabajo, pues bueno, me doy el tiempo para ir a verte, para contactar contigo, para preguntarte qué es lo que necesitas y pues bueno, yo también te explico, mira, ya estoy terminando, mira, ven, me falta terminar estas cosas y le enseñamos, ¿no? Yo creo que termino en unos 10 minutos, en cuanto termine voy a tu recámara y te parece que jugamos. Y entonces, de alguna manera, aunque no estemos respondiendo de manera inmediata a la necesidad, estamos contactando obviamente con su necesidad porque lo estamos escuchando, porque estamos ahí y porque al mismo tiempo estamos explicando en qué momento vamos a hacer esa actividad, ¿sale? Entonces, a veces nos confundimos porque es como de, no, pues la crianza respetuosa es hacer todo lo que el niño quiera, o es ausencia de límites, o es, pues prácticamente perder autoridad como papás. Y no es así, o sea, prácticamente tenemos ideas como que un poquito equivocadas de lo que es la crianza respetuosa, de lo que es el vínculo, de lo que es contactar, y nosotros podemos hacer los más amorosos, los más cariñosos, pero al mismo tiempo ser muy firmes y decir, lo siento, es una decisión tomada y pues ni modo. Y en este momento no podemos hacer esto porque ya fuimos ayer al cine y estuvimos comiendo muchos dulces, muchas palomitas y entonces hoy pues no te puedo comprar otras, por ejemplo, un helado, ¿no? Porque pues ya estuvimos comiendo, porque esto, el otro, explicamos y ni modo, ¿no? Es algo que no podemos hacer, pero podemos hacer esto. O podemos hacer esta otra cosa, tú decides, ¿no? Y entonces damos opciones que nosotros como adultos sabemos que van a ser funcionales para ellos. Entonces, realmente el control, digámoslo así, o el que toma las decisiones importantes, pues somos nosotros como adultos. Entonces, jamás estamos perdiendo como esta parte de la autoridad con ellos. Esa es también una de las cosas que vamos a clarificar muy bien, pues en nuestro diploma. Y pues bueno, aquí pues este autor nos dice que el pegamento cerebral o la forma en la que se van a unir todos nuestros cuatro cerebros pues es a través de estos prácticas de los buenos tratos, ¿no? Que tiene mucho que ver con la crianza positiva, ¿no? Que tenemos que siempre considerar y tener en marco o presente que pues los niños son vulnerables, que los niños son inmaduros y que nosotros somos los que tenemos que hacernos cargo de ellos, ¿no? Para que en algún momento podamos ir generando esa autonomía, ¿no? Y por eso es importante pues pasar tiempo de calidad con ellos. También nos habla esta parte de los buenos tratos
pues todo el tiempo estar como en esta parte del respeto, de la seguridad, de contactar con ellos, con sus necesidades, y obviamente tiene mucho que ver con proteger, fomentar su autonomía, que se separe de mí y permitirle el error, ¿no? Eso también es bien importante. Que nosotros podamos estar ahí al lado, cuidando que se atrevan, acompañarlos a que se atrevan, permitirles que se equivoquen y que vuelvan a mí, pues para contenerlos si es que les fue mal, si es que tuvieron una mala experiencia, pero que al final podemos retroalimentar para que esa experiencia la integren como pues un tema de aprendizaje. Eh, Vamos a utilizar las narrativas o la explicación adecuada con ellos, ¿no? Ser vistos, normas, límites y ayudar a regular las emociones. Cuando hablamos de narrativas y explicaciones adecuadas, es cuando nosotros como adultos les explicamos qué es lo que está pasando en su mundo interior, porque muchas veces, y precisamente en los primeros años de vida, pues nuestros niños no saben lo que está pasando, ¿no? Entonces, nosotros les explicamos que lo que sienten pues se llama enojo, les describimos la situación, les enseñamos que es normal que sientan eso y que lo van a seguir sintiendo en muchas etapas de la vida, en muchas situaciones, pero que al final eso les permite aprender, les permite evolucionar y les permite pues generar un proceso de aprendizaje. Entonces, eso también nosotros les vamos a explicar. Y es lo mismo como cuando les explicamos que pues es totalmente esperado que en algún momento nuestro amiguito de toda la vida pues deje de ser nuestro amiguito, ¿no? O que nuestro amiguito de la escuela pues en algún momento pues vaya a jugar con otros niños y yo pueda también relacionarme con otros niños. Y pues claro, no es normal que me sienta triste, que me sienta con miedo de ir a hablarle a otros niños, pero que al final es algo que me va a generar un aprendizaje y que esa emoción me va a permitir hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a eso se refiere con los diálogos adecuados. No vamos a plantear a nuestros niños un mundo o una explicación equivocada, un mundo perfecto, un mundo donde pues no tiene nada que ver con la realidad a la que ellos se van a enfrentar. Entonces, eso también es bien importante. Obviamente todo esto va a fomentar su identidad. Vamos a entender que nuestros niños van a tener el abanico de posibilidades y ellos van a poder ir construyendo su identidad, tomar un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, que muchas veces nada tiene que ver con mis necesidades como adulto, como papá, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y pues aquí hay un mito de estimular lo más que se pueda a nuestros niños. Entonces también aquí debe de haber un equilibrio porque a veces pensamos que pues si nosotros estimulamos lo más que se pueda, pues es como de mm, lo ideal, ¿no? Y aquí es muy importante conocer pues obviamente la etapa del desarrollo en la que se encuentran nuestros niños, para que pues tengan una estimulación adecuada a su edad, adecuada a lo que ellos están viviendo y pues obviamente lo más alejado de la tecnología posible, ¿no? Tratar de que esa estimulación sea lo más natural posible, sea a través del juego, sea a través del movimiento, del arte, de la música, y que pues vamos a dejar como esta parte de los dispositivos de lado, ¿no? Y el menor tiempo de contacto con la tecnología, porque eso obviamente restaría pues el aprendizaje y la convivencia entre pares, ¿no? Y pues obviamente la sobreestimulación, pues obviamente que aumentaría los niveles de estrés, cortisol y adrenalina, pues en el sistema nervioso de nuestros niños y pues nos causaría consecuencias a largo plazo, ¿vale? Entonces, la regulación emocional, aquí ya les puse, ¿no? Es bien importante eh, ponernos a su altura y mirarles a los ojos para poder contactar. Eso también ya lo hemos, bueno, ya se los he explicado, pero aquí se los pongo como que un poquito más específico en un momento de crisis, en un momento de desregulación emocional. Estos aspectos funcionan mucho. Normalizar, validar las emociones siempre, o sea, sin importar cuál emoción sea, es importante hacerles ver a nuestros pequeños que la emoción que están sintiendo es totalmente normal y es totalmente válida y esperada de acuerdo al momento que está pasando o que están transitando en ese momento preciso. Sintonizar con las emociones, comprenderlos en todos los aspectos, decirle, claro, entiendo, es totalmente normal que te sientas enojado, es totalmente normal que te sientas
triste porque pues tu amiguito ya no te habla o no quiso jugar contigo y pues no sabemos qué esté pasando, ¿no? Entonces, contactar con ese mundo emocional de ellos, ¿no? Porque a veces como decimos, ah, no importa, ya después te hablan, ¿no? O, ah, no importa, son niños, ¿no? Y en algún momento pues va a volver a hablar contigo o ese tipo de cosas, ¿no? Y pues no sabemos, ¿no? En realidad pues ellos se sienten realmente tristes porque perdieron esa amistad o porque pues obviamente quieren mucho a ese amiguito y pues hoy no jugó con ellos, ¿no? Alguna situación así que a veces pensamos que no es tan importante para los niños, ¿no? Hacernos cargo del mundo emocional de nuestros pequeños, ¿no? O sea, cuidarlos, contenerlos y apoyarlos. Si están enojados, me hago cargo de tu enojo también, te ayudo y estoy contigo en ese proceso de enojo, pero también te doy las herramientas necesarias para afrontarlo de manera diferente y no justifico en algún momento un actuar violento. Eso también es bien importante. Obviamente te abrazo, te contengo si necesitas, si tienes miedo, si estás triste, si necesitas ayuda, ¿no? Eso es hacernos cargo del mundo emocional de nuestros pequeños y nombrar las emociones, ¿no? No etiquetar, o sea, no etiquetar al niño, sino más bien nombrar la emoción. En este momento estás experimentando mucho enojo, estás experimentando ira, estás experimentando tristeza, te estás sintiendo triste, pero jamás vamos a decir que el niño es enojón, que el niño es grosero, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Porque recuerden que los estados emocionales van y vienen y no nos definen. Simplemente son unas pequeñas lucecitas que se activan que nos permiten transitar alguna situación, pero que también se van a desactivar, ¿no? Cuando esa situación pase y que pues no nos van a definir. Simplemente todos pasamos por todos los estados emocionales y eso también es bien importante. Y aquí vamos a hablar de los ejercicios del mindfulness, que aquí es importante aclarar que el mindfulness es la atención plena, es contactar con nuestro cuerpo y nos va a ayudar para bajar niveles de estrés, que es la hormona del cortisol y la adrenalina. En este caso, el mindfulness se confunde con la meditación, ¿no? Y obviamente con la meditación provocamos o tenemos como esta idea de provocar un estado de bienestar constante y buscamos siempre pues estar relajados, estar lo más tranquilos posibles. Pero el mindfulness es más que nada como esta parte de la atención plena y que al momento de contactar con el aquí y el ahora y con lo que estoy sintiendo en este momento, puedo contactar con emociones agradables, pero también con emociones desagradables. Entonces es como esta parte de poder identificar cómo me estoy sintiendo, poder identificar esos pensamientos sin juzgarlos y poder con esa incomodidad que en algún momento me genere estar en contacto con mi mundo emocional, ¿no? Y que claro que esto es una práctica constante, es algo que nosotros tenemos que ir cultivando día con día, practicando día con día, para que en algún momento el mindfulness pueda ser una herramienta que nosotros podamos utilizar para enfrentar problemas, para contactar con nuestros estados emocionales y dar respuesta, ¿no? Para que nosotros podamos tener una mayor oxigenación en nuestro cerebro, bajar los niveles de estrés, de ansiedad. Y pues claro, al tener bajos niveles de estrés y de ansiedad, pues nosotros vamos a tener esas habilidades para dar solución de manera adecuada a cualquier situación que se nos presente en la vida cotidiana. Entonces, aquí les puse algunas estrategias basadas en la respiración. ¿Vale? Entonces aquí les puse el yoga para niños, la técnica de la mariposa, la técnica de la tortuga y la relajación progresiva. En esta parte de la técnica de la tortuga hay un cuento, ¿no? Que es obviamente para manejar el enojo. Y entonces es básicamente una, una tortuguita que obviamente tiene problemas de regular el enojo, donde todo el tiempo pues obviamente está teniendo pues como conductas agresivas con sus compañeros, cuando algo no le sale bien en la escuela, pues es como una manera como de reaccionar de manera agresiva, arranca la hoja, rompía las hojas, rompía sus colores, todo eso, ¿no? Es una conducta que a veces se ve mucho en los pequeñitos cuando no saben regular, pues obviamente su enojo. Entonces es como que la tortuguita pues ya iba muy triste caminando por la calle porque pues su maestra la regañaba todos los días y ya le había dicho que pues si seguía con estos comportamientos pues se tenía que ir de la escuela. Entonces se encuentra en la calle precisamente una tortuga más grande, una tortuga mayor, que aquí representamos precisamente esa figura que nos da seguridad y le cuenta, ¿no? Lo que estaba pasando. Entonces esta tortuga le dice,
¿no te habías dado cuenta que la solución la tienes en tus hombros? Y le dice la pequeña tortuga, ¿en mis hombros? ¿Por qué? ¿A qué te refieres? Y le dice, sí, en tu caparazón. Entonces la tortuga mayor le enseña que cuando se encuentra en un momento de enojo, donde no sepa qué hacer, lo que tiene que hacer es entrar a su caparazón. Ahí dentro del caparazón es como esta parte de su lugar seguro, es como su tiempo, su momento para hacer respiraciones profundas, para respirar, para tensar todo su cuerpo y para soltarlo y entonces ir sacando el enojo, estar más tranquila y cuando esa tensión acumulada del enojo termine, podemos salir y afrontar esa situación de una manera diferente. Entonces la tortuguita pues estaba muy emocionada porque ya tenía una estrategia para hacerlo. Y al otro día pues resulta que uno de sus compañeritos agarró sus cosas sin permiso y pues ya estaba muy enojada, pero se acordó de la técnica que le dijo en este caso la tortuga mayor. Entonces entró en su caparazón, respiró y cuando terminó y cuando sacó su enojo, cuando se sintió más tranquila, pues acudió, ¿no?, con el niño y le dijo que pues no le gustaba que agarrara sus cosas sin permiso y que la próxima vez se las pidiera. Entonces es como que la maestra obviamente ve este cambio y pues felicita a la tortuguita porque tuvo una manera adecuada de reaccionar, porque esta vez no fue de manera impulsiva, no fue a pegar, no fue a quitar sus cosas. Y pues esta es una manera de explicar en un contexto a través de un cuento las situaciones a las que se enfrentan nuestros niños, ¿no? Las situaciones por las que se llegan a enojar y nosotros podemos hacer muchas variaciones de acuerdo a la situación en la que se encuentran nuestros niños, pero aquí lo importante es que ellos hagan la posición de la tortuga, así como está aquí en la imagen, y que puedan ellos contactar con su respiración, con su cuerpo, y que sea una estrategia que ellos puedan ir poniendo en práctica para regular su enojo, para poder sacar esa tensión acumulada, para poder vivir el enojo, no para ignorarlo, porque no lo estamos ignorando, simplemente lo estamos sintiendo, le estamos dando su lugar para que en algún momento yo pueda actuar de manera efectiva. Y entonces aquí hay muchas imágenes de yoga para niños, así lo podemos buscar en internet y pues van a salir muchas imágenes donde pues vamos a ir haciendo figuritas de los animales, posición de mariposa, el delfín y todo eso. Y pues eso también ayuda mucho a niños con TDA, a niños con problemas del control de impulsos, porque vamos siguiendo instrucciones, porque hay movimiento, porque vamos teniendo conciencia de nuestro cuerpo. Entonces, de manera indirecta vamos trabajando muchas cosas. Y la técnica de la mariposa, pues esa yo siempre se las he enseñado, que se hace de diferentes formas, ¿no? Ponemos nuestros brazos, bueno, así, entrelazando nuestros dedos pulgares y los ponemos en el pecho y entonces vamos como abrazando nuestros pulmones, por así decirlo, y vamos sintiendo cómo entra el aire y cómo sale. Y entonces ya nada más después podemos agregar unas pequeñas palmaditas en nuestro pecho para poder calmarnos, ¿no? Esto pues obviamente en una situación de crisis o de mucho enojo o de mucho miedo funciona muy bien y las respiraciones profundas pues son al ritmo de cada persona. El mismo niño pues puede ir sintiendo cuando se siente un poquito más tranquilo y pues ese sería el momento ideal de parar. Pero nosotros como adultos podemos irlos guiando, podemos irnos dando cuenta de que si ya va bajando la tensión acumulada o no y entonces ya podemos irlos guiando más o menos. Y estas son algunas técnicas que tienen mucho que ver con el mindfulness, ¿no? Con la atención plena. Y pues la relajación progresiva es cuando empezamos con respiración plena, atención plena, perdón, respiración profunda, cerramos los ojos y vamos tensando cada parte de nuestro cuerpo. Primero nuestros pies, luego nuestras pantorrillas, nuestras piernas, nuestro estómago, nuestro pecho, nuestro cuello. Vamos tensando cada una de nuestras partes, los brazos, y después los vamos soltando. Vamos tensando y vamos soltando. Esto pues obviamente para ir bajando la tensión corporal, porque cuando estamos bajo periodos de estrés constantes, pues por eso nos duele el cuello, por eso a veces los hombros, sentimos mucha pesadez y eso también pasa con los niños. Entonces eso también ayuda muchísimo. Y pues también los cuentos siempre van a ser una herramienta porque recuerden que los niños pues no tienen un lenguaje
pues así como que tan fluido como nosotros. No es como que en terapia nos sentemos a platicar con los niños. Hay muchos niños que sí, ¿no? O sea, nosotros empezamos la plática con ellos y ellos nos platican, nos cuentan, nos dicen, pero en la mayoría de los casos los cuentos pues ayudan muchísimo y lo mismo que el juego. Entonces, tenemos que identificar bueno, cuáles son las estrategias por las que nos van a servir el hecho de que los niños pues puedan expresar. Entonces aquí les puse como un termómetro de las emociones, aquí les puse unas imágenes de los estados emocionales, que esas también las podemos tener en el consultorio, para que nuestros niños puedan expresarse mucho mejor. Y pues obviamente los cuentos. Entonces aquí les puse una metáfora que también utiliza mucho este autor, que es Rafa Guerrero, que es una forma de enseñar los lóbulos frontales a nuestros pequeñitos. Entonces nosotros podemos también, cuando hablamos de educación emocional, nosotros podemos hacerlo desde la parte de enseñarles cómo funciona nuestro cerebro. Entonces él hace como esta parte de imaginarnos que hay una orquesta y que hay un director de orquesta, ¿no? Que es la persona que obviamente va a dirigir a todos los demás músicos, ¿no? Y que todos vayan como que en la misma sintonía. Entonces es lo mismo que hacer como con esta analogía de la casa y que si se dan cuenta pues tiene cuatro, ¿no? Cuatro departamentos, cuatro secciones la casa. Y entonces en la parte del sótano, en la parte más baja, digamos, pues ahí tenemos nuestros instintos, que es con los que nacemos, es con los que todos estamos y ahí les podemos explicar a los niños. Es la parte primitiva. Después, pues en la primera planta, pues ya tenemos nuestras emociones. Y eso es con lo que contamos nosotros hasta niños y hasta adolescentes, es con lo que contamos al 100%, ¿no? Y pues si se dan cuenta, en cada uno de estos plantas, pues tenemos escaleras. Entonces, esas escaleras, pues son las conexiones, ¿no? Son las conexiones neuronales, son a través de las cuales, pues podemos ir de aquí, de los instintos, pues a la parte alta, a la parte del pensamiento, a la parte de la regulación, por ejemplo. Pero cuando somos niños y adolescentes, pues solamente nos comunicamos entre los instintos y las emociones, instintos y las emociones. Y muchas veces vamos pues a la parte del pensamiento, a la parte de la regulación, muy pocas veces, ¿no? Pero a veces los adultos nos llevan a estos espacios de la casa, ¿no? A veces los adultos nos acompañan y nos muestran que hay otras formas de reaccionar. Y entonces de esas formas nosotros podemos educar la parte emocional, darles esta educación emocional a nuestros niños a través de una analogía que es la casa del director de orquesta. Y aquí les puse pues obviamente los cuatro cerebros de Arancha, que es precisamente un cuento que está en Spotify, así lo pueden tener. Y ahorita también les puse el enlace para que también lo busquen, pero ahí está, para que también lo podamos poner a nuestros pequeños. Y entonces ahí nos dice pues que obviamente los lóbulos frontales se encargan de tomar la información del resto de las estructuras y coordinarlas para actuar de forma conjunta. Entonces esta es la parte que pues obviamente coordina a todas las demás, ¿no? Y pues también aquí hay otra forma de enseñarles pues obviamente con nuestras manos, ¿no? Es como que nosotros cerramos nuestra mano y podemos simular pues que nosotros tenemos aquí nuestro cerebro, ¿no? Entonces, aquí es la parte del tallo cerebral donde tenemos nuestros reflejos, nuestros instintos. Nuestro índice pues son las emociones, que si se dan cuenta están en el centro del cerebro. Y al cerrarlas pues aquí tenemos nuestros pensamientos y estos dos dedos se encargan de las funciones ejecutivas. Entonces también es una forma de explicarle a nuestros niños cómo es que se forma nuestro cerebro y qué áreas de nuestro cerebro están encargadas de esas funciones en específico. Entonces, si nosotros empezamos a educar a nuestros pequeñitos desde que sepan cómo está funcionando su cerebro, pues también podrían ellos hasta ponerle nombre. Ahorita pues estaba hablando mi instinto, ¿no? Y ahorita es lo que yo quiero. Y entonces ya les podemos decir, oye, pues te estás dando cuenta que ahorita lo que habla es tu instinto, ahorita está tu emoción y todo eso, ¿no? Así como que les podemos ir explicando, ¿no? También esta es una forma de hacerlo. Y pues aquí está la parte del director de orquesta, ¿no? Donde aquí pues explicamos, ¿no? Que pues es el que dirige a todos los demás
Y pues aquí están todos los animalitos. Si se dan cuenta, había un animalito específico por cada parte del cerebro, que es, por ejemplo, el reptil, que es nuestra parte de los instintos, está la parte del mamífero, que es nuestra parte emocional, y está la parte de los pensamientos, ¿no? Y por último, la parte de las funciones superiores, ¿no? Y entonces esta parte, pues obviamente va a coordinar a todo lo que le toca hacer a las otras áreas del cerebro. Entonces aquí es como esta parte, ¿no? De que cada uno está encargado de hacer funciones específicas, ¿no? Entonces, esa es como una forma también de explicar esto a través de imágenes, a través de cuentos. Y pues esta metáfora también está ahí en la conferencia que les había mandado. Aquí está la pueden buscar así. Y aquí está el link de Spotify para que busquen los cuatro cerebros de Arancha y también es un cuento, pues obviamente para los niños. Es como entre un cuento y una canción que puede ayudar muchísimo en esta parte de la educación emocional y para que ellos sepan cómo es que actúa cada parte de su cerebro, porque a veces, bueno, la mayoría de nosotros no sabemos ni por qué actuamos así. Entonces sería pues un buen comienzo como empezar a abordarlo pues desde el salón de clase. Y pues también los cuentos, aquí les puse unos dos importantes, lo de qué necesito cuando me enfado, y es ahí donde podemos empezar a identificar la necesidad que está como detrás de nuestro enojo, de nuestro enfado. Y precisamente aquí habla precisamente de que a veces, pues lo único que necesitamos es un abrazo, a veces lo único que necesitamos es esa contención, esa mirada, ¿no? Y entonces precisamente ese cuento trata de eso, ¿no? Y en este, la de Tengo un volcán, pues también habla precisamente de los periodos de enojo de la pequeña, pero también cuando el papá llega a enojarse, ¿no? Y que en algún momento la niña, pues a través de un sueño, el hada le enseña cómo regularse. Entonces, cuando llega papá y se da cuenta que papá también está demasiado enojado, pues la niña le ayuda o le dice, papá, podemos hacer esto juntos, ¿no? Y entonces, pues ahí los dos como que aprenden a regular su enojo, pero también esto nos sirve para que los niños puedan expresar cómo se sienten, para que puedan validar su enojo y para que comprendan que el estallar, que el sentir la emoción muy fuerte del enojo es totalmente normal. Y también hay otro cuento que no tengo aquí, pero que también es muy bueno, que es el de Ramón Preocupón. También se lo voy a mandar así para que lo tengan junto con estos. Estos creo que ya se los mandé en algún momento, pero voy a agregar el de Ramón Preocupón, porque también ayuda mucho para cuando, pues obviamente estamos en un estado de preocupación constante, que se preocupaba porque papá iba a trabajar, que porque papá salía, que porque cualquier cosa, ¿no? Y entonces, pues ahí ilustra muy bien cómo es que a veces los niños llegan a preocuparse por muchas cosas, incluso pues por el tema económico, por la salud emocional de los papás, por alguna situación que esté pasando en casa. Entonces, a veces los niños también, pues obviamente no ponen atención, hay dificultades de aprendizaje y todo este tipo de cosas porque generalmente hay una preocupación detrás, ¿no? Entonces también en el consultorio o incluso en la escuela podemos retomar estos cuentos para pues poder irles explicando cómo hacer frente a esas preocupaciones, porque claro que no podemos evitar que los niños a veces se enteren de situaciones que pasan en casa o que a veces pues los gastos o que la situación económica o cualquier situación, pero no es como tal ventilar los problemas directamente con ellos, ¿no? Simplemente como de, bueno, está pasando esto, pero nosotros como papás vamos a encontrar la solución. Tú puedes estar tranquilo y pues explicarle la realidad, ¿no? Era lo que les decía, que los niños no vivan como en un estado de, pues, de ilusión, donde pues no es nada que ver con la realidad, pero también cuidar que ellos no carguen con esas preocupaciones que obviamente pues ellos no están preparados y no tendrían por qué vivirlo, ¿no? Entonces, cuidar mucho el equilibrio para que pues nuestros pequeñitos pues puedan tener una mejor calidad pues en sus pensamientos, en sus experiencias emocionales y que no carguen pues obviamente con preocupaciones que no tienen nada que ver con ellos y que pues obviamente ellos no podrían hacer nada, ¿no? En este caso, nosotros como adultos pues tenemos más probabilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, que ellos
Y ese es justo el mensaje que les tenemos que transmitir. Mm, Aquí ya les puse el rincón de la calma, que también es una de las estrategias que yo siempre les digo. El rincón de la calma básicamente lo podemos tener en el consultorio, a veces también se puede hacer en el salón de clases o incluso en la casa. Y es donde podemos hacerlo con los niños incluso, ¿no? Tener sus juguetes que les dan seguridad, cuentos sobre las emociones, ahí podemos pegar nuestra rueda de las emociones, nuestras imágenes de las emociones, y es precisamente donde va a haber ese como botiquín emocional de nuestros niños. Actividades que ellos puedan practicar para para regular esos estados emocionales o ese lugar en donde puedan ir y puedan descansar, donde puedan ir y puedan sacar su enojo, donde puedan ir y se sientan libres de expresar sus emociones. Ese rincón de la calma ustedes lo pueden personalizar de acuerdo a las necesidades de sus niños y, ¿por qué no? También lo podemos adaptar a la etapa del desarrollo, porque pues un adolescente pues también puede tener su rincón de la calma y lo podemos ir adaptando pues obviamente a lo que en esa etapa de su desarrollo le pueda funcionar. El emocionómetro, ese también es un material que también les puedo compartir, que donde básicamente hay una ruletita donde podemos tener como de cada una de las emociones y podemos poner con qué intensidad lo tenemos, ¿no? Como que nos sirve para ir poniéndole, por ejemplo, el enojo, ¿no? Tengo poquito, medio o mucho, ¿no? ¿En qué nivel estoy? ¿No? Entonces eso también nos ayuda para ir teniendo conciencia emocional en casa. Y pues aquí ya les puse un poquito de las referencias que tomé para dar este taller. Eh, y pues algunas de ellas pues también se las compartí a Ceci para que también pues las pueda integrar al material que les vamos a compartir a los que adquieran la constancia. Y pues también voy a agregar el cuento de Ramón Preocupón para que también lo puedan tener porque son unos cuentos que ayudan mucho. En esta parte de los cuentos les puse precisamente para manejar estas emociones de enojo, ira, preocupación, frustración, porque son esos estados emocionales en los que a veces pues no sabemos cómo reaccionar y que incluso a veces como papás pues nos bloqueamos, nos frustramos, porque quisiéramos que nuestros niños, nuestras niñas no pasaran por esos estados emocionales, pero la realidad es que es totalmente normal y que simplemente pues nos van a ayudar a transitar alguna etapa, a decirnos que necesitamos algo, que necesitamos movernos, que necesitamos evolucionar, pero pues al final no nos van a definir, ¿no? Ese es como el mensaje que quiero transmitir en esta ocasión con este taller, ir como teniendo un poquito más de apertura para nuestros estados emocionales y ser un poquito, que se vuelvan un poquito más normalizados, más validados y pues lejos de no tener pues mucha alarma respecto a ellos y saber cómo responder. Entonces, ahorita podemos tener unos minutitos para resolver algunas preguntas. Espero que las preguntas que tenían pues ya se hayan bueno, resuelto a lo largo de estos 3 días. Respecto a las de intervención que ayer me decían, pues creo que ya les di algunas técnicas, algunas estrategias y pues ya podemos como irlas adaptando, ¿no? Pero si quisieran como reforzar alguna otra, pues también podemos aprovechar estos minutitos para responder o para clarificar alguna duda que tengan respecto al tema. Ujú. Nos dicen que ya está el chat activado, entonces ya podemos como hacer algunas preguntitas si es que todavía quedaron dudas y pues espero que muchas de las dudas que habían tenido el día de ayer, pues traté como de integrarlas, de resolverlas, para que fuera como un poquito más completo esta parte. Aquí son de agradecimientos, pues muchas gracias a ustedes. ¿Qué otras estrategias? Hay una que se llama la del semáforo. También esa es una estrategia muy buena, la del semáforo. Este, pues a través del juego, la verdad es que también es como a través del enojo, como esta parte de el enojo, la respiración. O sea, de hecho, todas estas estrategias nos van a ayudar para manejar el enojo.
Entonces, a través de los cuentos, como para ir teniendo pues esa conciencia, ¿no? Del enojo y pues la técnica de la tortuga igual es muy buena. Exactamente, esta es una pregunta muy buena porque en plena crisis muchas veces los niños, pues claro, no pueden utilizar esa respiración, pero ahí es donde nosotros los podemos guiar. La única manera de que nosotros podamos controlar una crisis del tipo que sea es precisamente haciéndonos conscientes de la respiración. Lo único que tenemos para conectarnos en el aquí y en el ahora es precisamente sentir cómo nuestra respiración entra y cómo nuestra respiración sale. Y que hay muchas formas de hacer respiración, porque unas son como que más lentas. Cuando nosotros cerramos la boca y respiramos por la nariz, hacemos una respiración más lenta. Entonces, precisamente cuando tenemos taquicardia, pues a veces es como que nuestra respiración va muy rápida. Entonces, primero vamos muy rápido y después como que ya que vamos sacando toda esa rapidez, vamos como conteniendo otra vez el cuerpo, ¿no? Y entonces vamos respirando por la nariz. Y entonces ahí nosotros podemos primero identificar en qué etapa está el pequeño, ¿no? Porque si acepta contacto visual, podemos tomarlo de las manos, podemos llevarlo al rincón de la calma, podemos hacer uso como que de varias estrategias y pues combinarlo con la respiración. Entonces aquí podemos decir que pues podemos como hacer uso de varias estrategias, incluso un abrazo, incluso esta parte de ponerle sus manitas en el pecho, que se sienta contenido, el abrazo también, el abrazo terapéutico también funciona muy bien, entonces eso también ayuda muchísimo. Solo una sugerencia, dar taller para atender a niños autistas. Ok, eso también es, podemos adaptar algunas estrategias con ellos. La realidad es que esta parte de la respiración, ayuda muchísimo a también a niños con alguna discapacidad y lo podemos adaptar. El rincón de la calma también. Esta parte de, lo único que ahí agregaríamos pues es la forma de transmitir la información, dependiendo al grado de autismo que tengamos, pero hay niños con un grado de autismo no tan severo y que pues pueden incluso comprender la información muy bien porque son aquellos niños que no tienen una discapacidad intelectual. Cuando se encuentra como comprometida la parte intelectual, entonces ahí solamente podríamos como adaptar estas estrategias a una forma en la que ellos la puedan comprender, una forma como con pictogramas, con adaptarlos a la forma de comunicación. Pero la realidad es que si nuestros pequeñitos toleran el contacto físico o hay un juguete en específico, un osito en específico que ellos pues puedan encontrar esa regulación o podemos tener un amuleto o algo así como que más visible para ellos, pues también podemos hacer muchas otras actividades para que ellos puedan recurrir a ellos. Mm, ¿Alguna página de juegos o app de inteligencia emocional? En este momento no tengo así como alguna app de inteligencia emocional. Básicamente, pues es como como ir dando la educación emocional desde el principio, desde la parte básica, pero no dudo que haya unas app que también eso lo podemos incluso buscar y si tengo algunas o llego a encontrar algunas, pues se las comparto así para que también las tengan. Gracias a ustedes. Que tiene pensamientos repetitivos. Esta parte de los adolescentes es muy buena. Con adolescentes podemos empezar a trabajar esta parte de la situación, el cuadro neurocognitivo que en algún momento se los he compartido cuando doy el taller de adolescentes, pero es como anotar todos los pensamientos repetitivos negativos porque recuerden que esa es la rumiación. Entonces podemos hacer flechas ascendentes, esa es la técnica, ¿no? Como que ponemos nuestros pensamientos y como que cada uno de ellos vamos diciendo, llevándolo al extremo y también pues vamos llevándolo como a que él se dé cuenta que la mayoría de sus pensamientos no van a suceder, ¿no? También podemos poner la evidencia a favor y la evidencia en contra. Eso también funciona muy bien. Podemos poner nuestro pensamiento en la parte de arriba, después podemos poner la evidencia a favor y la evidencia en contra.
qué evidencia tenemos de que este pensamiento suceda y qué evidencia en contra pues tenemos de que no. Y entonces ahí nos vamos como cuestionando y nos vamos encaminando al adolescente a que se dé cuenta que muchos de esos pensamientos no van a ocurrir y que tenemos que romper precisamente ese ciclo de pensamientos. Entonces es como esta parte de la rumiación también va acompañada del hábito de la meditación y de la conciencia del aquí y el ahora. Esas estrategias las podemos ver ya más a grandes rasgos en el diplomado porque también la vamos a tocar ese tema y pues puede ayudar muchísimo. Muchas gracias a ustedes. ¿Algún niño para trabajar abandono? Pues igual y algunos de los libros o materiales que les llevo a compartir, así sí podemos este, encontrar alguna información de abandono. Sí, aquí, por ejemplo, cuando dice que la pequeñita se enoja si tiene algunas actividades, recuerden que eso tiene que ver con un apego ambivalente, ¿no? Cuando hay mucha demanda de los niños y que claro que hay niños que no van a aceptar, por ejemplo, que no pueden aceptar que tenemos, que nosotros le digamos, oye, pues necesito terminar esto, pero ahorita que termine, pues voy a jugar contigo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ir haciendo poco a poco. Claro, a la primera, pues a lo mejor no vamos a tener el resultado que esperamos, ¿no? Pero sí podemos incluso dejar un momento lo que estamos haciendo, ir con ella y hacer estos 4 pasos, ponernos a su altura, tener contacto físico, tomarla de las manos, contacto visual y explicarle la situación. Incluso llevarla a la computadora, explicarle lo que vamos a terminar de hacer y tratar de poner un periodo de tiempo establecido, ¿no? O si nosotros podemos dejar esto para después, pues atendemos esa necesidad o jugamos 10 minutitos y después regreso a terminar y ya después podemos seguir jugando o hacer otra actividad. Entonces, como que irle explicando poco a poco hasta que ella vaya comprendiendo que efectivamente estamos cumpliendo con lo que dijimos, porque probablemente pues ella piense que no vamos a ir a jugar o que es más importante el trabajo o cualquier otra cosa, pero eso lo vamos a ir cambiando y conforme nosotros vayamos cumpliendo lo que dijimos en algún momento, ella se va a dar cuenta pues de que sí estamos obviamente cumpliendo y podemos reforzar este apego. Del modo virtual, la efectividad de las estrategias es menor. No, también lo podemos hacer en un modo virtual. Lo importante es que nosotros podamos generar un vínculo terapéutico con nuestros usuarios, con nuestros pacientes, y pues obviamente que nosotros podamos transmitir esas estrategias. A lo mejor es un poquito más difícil porque tenemos que a lo mejor mandar el material, que ellos lo impriman, que ellos ahí donde toman terapia, pues no sé si es su recámara, puedan tener ahí como que las estrategias pegadas en su habitación o que las cosas pues las hagan en casa, ¿no? A lo mejor nosotros mandar esa indicación, pero no, la atención pues es la misma, ¿no? Lo importante es que nosotros podamos tener esa habilidad de transmitir la información lo más pues adecuado posible, ¿no? Y pues claro que va a haber momentos en que pues a los niños a lo mejor no les va a funcionar tanto la atención en línea, también tenemos que checar muy bien si les funciona o si no les funciona y cómo podemos como solventar esas discrepancias que a veces se lleguen a presentar, pero no, las estrategias pues solamente tendríamos nosotros que adecuarlas para lograr que se transmitan lo mejor posible. ¿Cuándo se podía trabajar en clase? Cuando un alumno le da una crisis de frustración, ¿cómo apoyar a ese alumno? Ahí podemos hacerlos estos 4 pasos, ponernos a su altura, contacto visual, salir un momento si así lo requiere, empezar con la respiración y sobre todo ver qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué no está pudiendo con esa actividad? La información del diplomado ahorita se las va a dar Ceci. ¿Qué herramientas pueden aplicarse para niños que se autoagreden? Es precisamente las mismas estrategias, podemos utilizarlas para, pues obviamente, bajar los
niveles de frustración. La respiración ayuda muchísimo, identificar sus emociones, hablar de sus emociones. Todas esas estrategias son básicas para ir comprendiendo o para ir disminuyendo esa autolesión y sobre todo para en algún momento dar otros aspectos, ¿no? También podemos ir como canalizando los objetos. Lo que yo a veces hago es darles una liga para que la tengan, por ejemplo, si ellos tienden a cortarse las muñecas, que es pues, muy común, lo que hago pues es trabajar con una liga para que ellos pues la estén manipulando y que en algún momento cuando tengan una necesidad muy fuerte puedan jalarla y pues también como contrarrestar, ¿no? Esa o cortar esa tensión acumulada pues con el dolor que de alguna manera representa, pero es un dolor que ellos pues en algún momento van a poder tolerar, pero que al mismo tiempo va a poder cortar la atención. También ayuda muchísimo las actividades extraescolares como la danza, la música, natación, teatro. Todas estas actividades son medios de expresión emocional, de relajación y de fortalecer emociones agradables, ¿no? Entonces todo esto es vital, ¿no? Para los niños. Y pues bueno, creo que ya todo esto ya es relacionado como a lo del diplomado. A ver, un niño con TDA que fácilmente se frustra, su nivel de enojo es muy alto, regularmente en este momento no permite validar su emoción y el contacto físico, no se muestra accesible para realizar alguna técnica, tampoco funciona la distracción con algún juego o otra actividad. ¿Alguna recomendación? Tendríamos que checar ahí en este caso del niño con TDA y que obviamente no acepta alguna otra estrategia. Tendríamos que checar qué es lo que está pasando, o sea, cuál es la problemática inicial y cuál es la necesidad real de este pequeñito, ¿no? Porque claro que, pues ante esta situación de no querer, de desconfianza, de enojo, pues es porque seguramente está pasando por una situación mucho más complicada en casa, entonces pues tendríamos que averiguar muy bien cuál es la problemática, cuál es la necesidad o incluso pues el trauma o la situación por la que esté pasando para que nosotros podamos primero establecer un vínculo de seguridad y todo eso con el pequeño para que ya después puedan funcionar estas estrategias. Esta parte aquí nos dice de aventar las pompas de jabón también funciona muy bien. Ujú. También ayuda muchísimo esa parte. Eso es una estrategia muy buena y pues es como les digo, nosotros podemos ir como adaptando estas necesidades, estas estrategias de acuerdo a las necesidades de los niños. Y pues bueno, creo que ya traté de responder todas las preguntas y ya ahorita Ceci les va a dar la información del diploma, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por todo y por estar aquí. Gracias a las personas que aún siguen con nosotros. Y pues bueno, ya finalizamos este taller. Muchísimas gracias a las personas también por su paciencia. Y pues bueno, para quienes vayan a requerir la constancia, les recuerdo que van a tener hasta el día 24 para poder adquirirla y obtener los materiales también. Les vamos a estar enviando lo que son las grabaciones, la presentación y material adicional relacionado al tema, que también la maestra Blanca pues ya les comentó los materiales que va a incluir. El día viernes les va a estar llegando la constancia. Recuerden que en los grupos ahí les enviamos toda la información referente a los talleres, referente a la constancia, cuando se hace envío a los correos para las personas que ya han solicitado la constancia. Ahí en el chat les mandamos lo que es la notificación para que ya vayan a revisar. Cualquier situación que tengan, recuerden que con los administradores de los grupos pueden solicitarlo, ¿sale? Ahora, para las personas que vayan a ingresar al diplomado o se quieran inscribir, recuerden que ayer les comenté que con 500 pesos mexicanos pueden ingresar al diplomado y pagar el resto el 1 de noviembre. El costo del diplomado para los que están tomando el taller va a ser de 2,500 pesos, ¿sí?
y con 500 pesos ya pueden ingresar, o sea, de los 2,500 con 500 ingresan y tienen hasta el 1 de noviembre para pagar el resto. Pueden pagar el resto, que son los 2,000, hasta el 1 de noviembre o pueden irlo pagando conforme a ustedes se les haga más fácil también. Para las personas que vayan a inscribirse en el diplomado, mándenme mensaje directo ahí en el chat, en los administradores de los grupos, me van a encontrar, envíenme mensaje directo para que yo les dé la información quienes deseen inscribirse. Vamos a iniciar el día de mañana, pero les recuerdo que el diplomado es en línea, son 8 módulos, cada semana se va habilitando un módulo. Dura 2 meses el diplomado. Ustedes van a ir avanzando conforme a sus tiempos en el transcurso de la semana. Cada 15 días va a haber una reunión, igual como esta, a través de Zoom, con la maestra Blanca, que ustedes ya la conocen, quien es la que estuvo aquí con ustedes en el taller, cada 15 días, ¿sí? Así que tienen muy buen tiempo inscribirse esta semana para irse incorporando al diplomado, ¿sale? Entonces, pues bueno, para quienes no vieron la clase completa, ahorita a las 9 de la noche va a ser la retransmisión, ya casi en 1 hora y media, así que también vamos a apurarnos para subir la retransmisión. El enlace se los voy a compartir ahí en el grupo para que la puedan ver y pues no se pierdan completamente la sesión de hoy, ¿sale? Así que muchísimas gracias, maestra Blanca, nos estamos viendo y gracias a ustedes. Recuerden seguirnos en Facebook y en Instagram, donde van a encontrar el calendario. De este año vamos a cerrarlo, vamos a cerrar el 2023 en noviembre, así que están muy atentos en este calendario que viene con la misma dinámica que trabajamos con todos los calendarios. Así que pues bueno, nos vemos, muchísimas gracias. Hasta luego, maestra Blanca, y hasta luego todos los que nos están viendo.